El ejercicio que vamos a hacer hoy es el 1131. Como les comentaba, es sobre el análisis de la segunda ley de la termodinámica para ciclos de refrigeración reales. ¿De qué sirve el análisis de la segunda ley? Bueno, el análisis de la segunda ley, como ustedes ya habrán visto, se trata sobre exergía, y la exergía nos dice es como un potencial de energía. ¿Cuánta energía de la energía que tenemos disponible, cuánta energía estamos aprovechando? Y asimismo también tenemos una medida de cuánta energía se queda ahí pues como desperdiciada. Entonces, y todo esto pues segunda ley, porque nosotros sabemos que pues todos los procesos conllevan pues una pérdida de energía. Ningún proceso es reversible, o sea, no es un proceso perfecto. Entonces hay mucha importancia en la parte de exergía, y por eso de hecho el ingeniero Galeas, me parece, él les pone ahí que él les evalúa esta parte. Por ejemplo, acá en CU no se evalúa mucho, pues no es un tema que se ve a profundidad, pero realmente sí es un tema importante. El objetivo es determinar los componentes que se pueden beneficiar al máximo por mejora. Entonces, ese es el objetivo del estudio de exergía para esto. Entonces, tenemos que un cuarto se mantiene a menos 5 grados Celsius mediante un ciclo de refrigeración por compresión de vapor con R134A como refrigerante. El calor se rechaza al agua de enfriamiento que entra al condensador a 20 grados Celsius a razón de 0.13 kilogramos por segundo y sale a 28 Celsius. El refrigerante entra al condensador a 1.2 megapascales y 50 Celsius, que es el punto que tenemos acá, y lo anterior leído es las condiciones en las que está operando el condensador. Bueno, dice que sale como líquido saturado. Si el compresor consume 1.9 kilowatts de potencia, o sea, nos están dando trabajo de entrada, nos piden determinar la carga de refrigeración en BTU y el COP del ciclo. Ok, entonces vamos a empezar. Y acá este ejercicio me gustó porque es un poco como no tan tradicional. Aquí no es que vamos a empezar a determinar todos los estados, sino que vamos a ir viendo la pregunta, que es lo que nos pide: carga de refrigeración. Para calcular carga de refrigeración nosotros necesitaremos trabajo de entrada, el QL y el QH. El QL es lo que nos están pidiendo, y pues el QH, que será el calor que se está transfiriendo al ambiente, que está dado en este condensador. Entonces, nosotros no necesitamos realmente el punto 1 ni el punto 4. Podemos hacerlo, si nosotros con el punto 1 y el punto 4 podríamos encontrar QL, pero también otra forma de hacerlo es encontrando QH de un solo, que siempre lo vamos a necesitar, y ya que tenemos el trabajo de entrada, pues solo despejamos para la carga de refrigeración. Entonces, lo primero que vamos a hacer será definir el estado 1. En este caso, bueno, será el punto 2. Entonces el punto 2 sabe que es este que está acá, este de aquí. Tenemos que la presión en ese punto es de 1.2 megapascales, y la temperatura es de 50 Celsius. Entonces nos iremos a la tabla. Nosotros estamos viendo acá que eso está en vapor sobrecalentado. Entonces nos iremos a la tabla de refrigerante 134A, vapor sobrecalentado, y pues ahí vamos a buscar ese estado. No sé si las tienen ahí como a mano las tablas. Las tablas están en el apéndice 1, al final del libro. Bueno, si no, acá se las voy a enseñar.
Acá está. Entonces nos vamos a ir a donde nos diga la presión de 1.2 megapascales, o sea acá, y a la temperatura que tenemos ahí, que sería acá. ¿Y qué vamos a determinar de ahí? Pues bueno, determinaremos entalpía y entropía. Entalpía y entropía. Tenemos 278.27 de entalpía y 0.9267 de entropía. Entonces entalpía en el punto 2 será 278.27 y la entropía 0.9267. Bueno, esto para el punto 2. Ahora vamos a determinar el punto 3. Punto 3, a la salida del condensador, la vamos a poner acá. Entonces en el punto 3 nosotros tendremos una presión que pues ya nos la están dando de 1.2 megapascales. Igual sabemos que el condensador transfiere calor a presión constante y tenemos que el estado es líquido saturado. Por tanto nos iremos a la tabla de saturado de refrigerante 134A y buscaremos con la presión 1200 kilopascales, que es el equivalente a 1.2 megapascales, y aquí sabemos que tenemos 0% de calidad, ¿verdad? Eso nos quiere decir que sea un líquido saturado. Entonces, acá la entalpía para el líquido saturado es 117.77 y la entropía para el líquido saturado es 0.42441. Entonces entalpía en 3 será 117.70, creo que. 77. Ah, sí, 77. Gracias. Y la entropía pues será 0.42441. Bien, ahora con estos dos puntos nosotros podemos determinar lo que es la carga de refrigeración, pero nosotros para eso necesitamos acá este QH, que si bien es cierto se puede encontrar por la diferencia de entalpía, pero nosotros para calcular la carga de refrigeración lo necesitamos con respecto del flujo másico. Y el flujo másico, nosotros solo tenemos el flujo másico de vapor de agua, de agua que está entrando en el condensador, más no tenemos el flujo másico de refrigerante. Ojo ahí, que en este ejercicio esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer en este caso? Bueno, sabemos que el calor transferido del refrigerante al agua viene determinado por el flujo másico. Entonces, este será equivalente. Entonces de ahí podemos pues sacar la proporción. Ya, igual sabemos que es el mismo. Entonces vamos a calcular el calor que se está ganando, que está ganando el agua, y ese será el calor que el refrigerante está cediendo al agua. Por tanto, bueno, no sé si quedó claro esa parte ahí, pero igual ahorita lo vamos a hacer. O sea, calcularemos la tasa de transferencia de calor del agua con el refrigerante, pues. Y nosotros también conocemos el CP del agua. El CP del agua es 4.18 kilojoule sobre kilogramos por Celsius.
Y por tanto el QH será el flujo másico de agua, o sea, M punto por el CP, por la diferencia de temperatura del agua. O sea, temperatura en 2, temperatura, bueno, agua, menos temperatura en agua en 1. Y esto será igual a 0.13, que es el flujo másico de agua, por 4.18 por el diferencial de la temperatura, que es 28 menos 20. Y esto pues será igual a 4.437 kilowatts. Y bueno, acá grados Celsius. Temperatura en 2 del agua, o sea, la salida es 28. Sale a 28 del condensador y está entrando a 20. Entonces ese es el diferencial de temperatura que hay acá. Y eso nos da el QH del agua. Pero como nosotros sabemos también que eso es el mismo que el del refrigerante, ya que con él es que está intercambiando calor, entonces desde ahí ya tenemos el QH de refrigeración. Entonces tendremos que el QL, despejando de la fórmula que ya conocemos del trabajo neto, QL será igual al QH menos el trabajo de entrada. ¿Cuál es el trabajo de entrada? Bueno, el trabajo que nos están dando que consume el compresor. Entonces, el QH, 4.437 kilowatts menos 1.9 kilowatts, que ya es el trabajo que ya nos lo están dando acá. Y esto da 2.447. Y el inciso nos pide la carga de refrigeración en BTU hora. Entonces que pues vamos a convertir este valor. Y sabemos que 3412 BTU por hora son igual a 1 kilowatt. Por tanto, el valor en BTU hora sería 8350 BTU por hora. Y esa sería la respuesta 1, la carga de refrigeración. O sea, el calor que nosotros estamos extrayendo del ambiente refrigerado. Ahora vamos, lo otro que nos pide es el COP del refrigerador. Entonces el COP está dado como QL punto entre el trabajo de entrada punto. Y pues ese será 2.447 entre 1.9 y este será igual a 1.29, que es el COP de ese refrigerador. Y ese sería el inciso 1. Ahora, el inciso A. El inciso B dice que calculemos la eficiencia de la segunda ley del refrigerador y la destrucción total de exergía en el ciclo.
Entonces acá, inciso B, vamos a ponerle el COP de Carnot, que lo vamos a necesitar. Y el COP de Carnot es igual a T sub L entre T sub H menos T sub L. Bueno, ¿por qué necesitamos el COP de Carnot? Es porque nosotros lo vamos a comparar con el trabajo mínimo, o sea, con la potencia mínima requerida para esa misma carga de refrigeración. Entonces, esa la podemos obtener solamente cuando trabajamos con el ciclo de Carnot. T sub L, recordemos que será la temperatura, esta temperatura, la temperatura del medio a la que, de donde queremos extraer el calor. Y la otra, que sería T sub H, pues será la temperatura la temperatura máxima que está alcanzando el sistema, que en este caso pues será 20. Estoy ocupado, Rosita. No puedo comer eso ahorita, estoy ocupado. Después. No, se está hablando. Sí. Bueno, disculpen. Entonces, esas son las temperaturas y acá calculamos el COP, que sería... Recordemos también que para trabajar con en Carnot, por lo general, que casi siempre nosotros vamos a trabajar en la temperatura en grados Kelvin. Entonces, el ejercicio nos está diciendo que la temperatura de acá es a menos 5, ya que nosotros queremos mantener el cuarto refrigerado a menos 5. Por tanto, tendremos menos 5 más 273, que sería 268. Y esto entre 20 más 273, 293, menos 268. Y esto es igual a 10.72, el COP de Carnot. Que bueno, podemos ver que, como ya sabemos, es mucho más elevado que el COP real del refrigerador. Ahora procedemos a calcular el trabajo mínimo de entrada para la misma carga. Entonces acá sería trabajo de entrada mínimo. Trabajo de entrada mínimo. Y ese viene dado como el QL entre el COP de Carnot. Siempre recordándoles que el trabajo de entrada mínimo será el QL, o sea, la misma carga de refrigeración entre el COP de Carnot. Y eso sería 2.447 kilowatts sobre 10.72. 0.2283 kilowatts. Ese sería el trabajo de entrada mínimo, si en el caso que nuestro refrigerador fuera ideal. Ahora, ¿por qué necesitamos eso? Bueno, para calcular la eficiencia con la segunda ley, nosotros necesitamos el trabajo mínimo de entrada y el trabajo real de entrada. Entonces, haciendo una relación entre ellos dos, nosotros obtenemos la eficiencia de la segunda ley. Entonces vamos a seguirlo haciendo acá. Eficiencia de la segunda ley. Le vamos a poner N.
y eso será que el trabajo de entrada mínimo entre el trabajo de entrada real. Eso es 0.2283 entre 1.9. Las unidades son kilowatt y esto nos da 0.12, que sería un 12%. Y pues con esto tenemos la eficiencia de la segunda ley. Ahora en el inciso B también nos pide la destrucción total de exergía. Bueno, para calcular la destrucción de exergía no es nada más que el trabajo de entrada menos el trabajo de entrada mínimo. Pero hay otras fórmulas también para calcularlo. En este caso lo hacemos así porque pues ya tenemos ya calculamos el trabajo de entrada mínimo. Pero ahí ustedes encontrarán, más los que estuvieron viendo ya exergía, que para calcular la destrucción total en un ciclo, ustedes pueden utilizar otras fórmulas. Como por ejemplo ir calculando la de cada componente y después la suman. Pero en este caso la fórmula más sencilla es esa. Y eso nos dará que exergía destruida total será igual al trabajo de entrada menos el trabajo de entrada mínimo. Y eso será 1.9 menos 0.2283, que nos da 1.67 kilowatt en destrucción de exergía total. Ahora vamos a hacer el inciso C. El inciso C nos pide la destrucción de exergía en el condensador. Y nos dice, ojo que nos dice que consideremos que la temperatura en el punto muerto es de 20 grados Celsius. Y acá, bueno, acá también nos da el CP del agua, no me había fijado. Entonces, para nosotros poder calcular la destrucción de exergía en el condensador necesitamos la generación de entropía. Pero nosotros también sabemos que en la fórmula de se calcula respecto al punto muerto. ¿Y cuál es el punto muerto? Bueno, el punto muerto será el punto donde nosotros estemos rechazando el calor, pero temperatura ambiente. Entonces acá pues no lo sabíamos, no teníamos la temperatura ambiente, pero el ejercicio ya nos proporciona que el punto muerto está a 20 grados Celsius, que es realmente como está ingresando el agua en el condensador. Entonces vamos a empezar haciendo el cálculo de la generación de entropía en el condensador. Y tendremos que entropía generada en el condensador será igual al flujo másico de agua por el CP del agua por el logaritmo natural de la temperatura de agua 2 entre la temperatura de agua 1 más el flujo másico que va en el de refrigerante, y esto por la diferencia de entropía del punto 3 con el punto de 2. Bueno, nosotros también sabemos que en cada proceso se genera
entropía, y la entropía generada en el condensador también viene a jugar parte desde el punto 3, que tenemos una mayor entropía, con el punto 2, y eso multiplicado por cuánto flujo másico tenemos de refrigerante, así como también la del agua. Entonces acá tendríamos, bueno, no nos hace falta el flujo másico del refrigerador, ese lo vamos a encontrar ahora. El flujo másico del refrigerador será el QH entre entalpía del punto 2 menos entalpía del punto 3. Acá simplemente estamos despejando la fórmula de la tasa cuando calculamos la tasa de transferencia de calor del agua. Hacemos un pequeño balance de energía con el refrigerador y ahí pues sale esa fórmula. Y tenemos que el QH era 4.377 kilowatts entre 278.28 menos 117.79. Y esto será igual a 0.02709. Y ahora ya tenemos la última variable que nos hacía falta para encontrar la generación de entropía. Ahora sí vamos a calcular la entropía generada en el condensador. Y tenemos que 0.13, el flujo másico de agua, por el CP, que es 4.18, por el logaritmo natural de la temperatura, que será siempre en grado Kelvin, 28 más 273, 301 entre 293. Recordemos que acá estamos con la temperatura del agua. Y esto más 0.02709, que es el flujo másico de refrigerante, por 0.4245 menos 0.9268, que será los puntos de la entropía. Y esto nos da 0.001032 kilowatts sobre grado Kelvin. Entonces esta es la entropía generada en el condensador. Ahora vamos con la exergia destruida en el condensador. Bueno, la exergia destruida en el condensador viene dada por la fórmula de la temperatura en el punto muerto por la entropía generada en el condensador. Como ya nos están diciendo que la temperatura del punto muerto es 20 grados Celsius, tendremos 293 Kelvin, y esto por 0.001032 kilowatt Kelvin, y esto nos dará igual a 0.3031, creo, 293 por 0.3023 24 kilowatts. Por tanto, esta será por decir, la energía que nosotros no estamos pudiendo utilizar, y la cual nos representa una medida de
de la eficiencia, pues, del trabajo que nosotros no estamos pudiendo aprovechar en el condensador. Entonces, no sé si tienen alguna duda. 0.33, sí. O si todo está claro. Todo claro con el ejercicio. Bueno, por mi parte sí, la verdad está claro. Gracias. Ok. Bueno, ahí subrayé las respuestas que pedía el ejercicio. Y pues bueno, eso sería todo entonces por el día de hoy y sería mañana que nos veríamos con el otro ejercicio.